Bueno, familia, buenos días a todos. Estamos ready, estamos contentos luego de ver lo que pasó anoche, especialmente con el equipo de Puerto Rico. Déjame confirmar por aquí rapidito que nos estamos escuchando. Pues entonces empezar, vamos a hablar de unas cositas bien chéveres de lo que está sucediendo en los centroamericanos, ¿no? Porque ayer fue un día muy bueno para la delegación boricua, ¿verdad? Podemos empezar hablando obviamente de la dupla de Navas González, ¿verdad? Esa dupla de Navas González en lo que ha sido el voleibol de playa es una dupla demasiado sólida, una dupla que ha sido demasiado consistente, no tan solo en lo que fue en estos Juegos Centroamericanos, sino en todas las competencias internacionales que ellas han participado. Han hecho un trabajo increíble, han lucido muy bien y sobre todo han representado el nombre de Puerto Rico bien, pero que bien en alto. Habiendo dicho eso, ¿verdad? Ayer ellas obtienen obviamente la medalla de oro en el voleibol de playa, una vez más, ¿verdad? Ellas son ahora bicampeonas de esta competencia, demostrando una vez más el gran dominio que tienen en lo que es esta rama del voleibol de playa. Eso fue ayer en la tarde, que se dio lo que fue esa coronación de Navas González. También en la noche anterior, es decir, antes de ayer, el equipo boricua masculino de voleibol se había llevado la medalla de plata, luego de lamentablemente caer derrotados ante el equipo de Colombia. Puerto Rico, que había iniciado muy bien, había vencido a Cuba, que era el campeón actual. Pues no se le dieron las cosas en ese último partido. Fue un gran juego, fue un gran partidazo, ¿sabes? El que diga que no fue un gran juego, no sé qué estaba viendo, fue un gran juego. Pero lamentablemente tiene que ganar al menos uno, y ese fue el caso de lo que es el equipo de Colombia, que fue quien eventualmente terminó llevándose la victoria en lo que fue ese partido. Así que el medallero de Puerto Rico ha ido creciendo en los últimos días un poquito más. Los deportes de combate, que es donde Puerto Rico por lo generalmente también pues domina un poquito más, ya se han hecho sentir bastante. Y esta mañana, antes de salir de casa, habían algunas 62 medallas acumuladas, ¿verdad? Así que eso pues básicamente México había arrasado con lo que era el medallero, con sobre 200 medallas. Pero Puerto Rico ha estado en competencia. Es importante que tenemos que destacar que anoche lamentablemente no se pudo jugar el partido de softball de Puerto Rico, y esto se debió a que las condiciones del tiempo estaban un poquito malas. De hecho, sea de paso, los que estaban pendientes del juego de béisbol pudieron ver que el juego de béisbol comenzó con una hora de retraso, y esto obviamente responde a que estaba lloviendo para allá. En el caso del softball, pues no se pudo jugar, y según las reglas que tiene la organización, pues básicamente le otorgaron la medalla de oro al equipo de Puerto Rico. Si me preguntaras a mí si me gusta esto, pues no, yo creo que competir le da siempre ese toquecito adicional a lo que es una competencia, más si son juegos centroamericanos y del Caribe. Por lo tanto, yo creo que se debió buscar tal vez una alternativa, aunque las reglas son las reglas y eso está estipulado, pues ahí no hay más nada que buscar, ¿verdad? Ya eso pues estaba previamente, como uno dice, establecido y hablado. Así que eso pues básicamente le da la medalla de oro a Puerto Rico en el softball femenino, que yo no tengo duda de que el equipo de Puerto Rico hubiera ganado esa medalla de oro si hubieran jugado el partido también, porque el equipo de Puerto Rico es élite a nivel mundial. Venía de jugar un gran softball, venían de dejar dos equipos en el terreno en lo que había sido sus últimas dos apariciones, y había sido un equipo que había sido muy dominante. No veo por qué razón el equipo de Puerto Rico no hubiera podido ganar, pero se sobreentiende, ¿verdad? Se entiende de que no siempre vamos a tener la oportunidad de tener el control de todo. El clima es algo con lo cual no podemos competir, y lamentablemente ayer se hizo sentir dentro de lo que fue los centroamericanos y del Caribe. En otras notas también tenemos que destacar
que ha sido, yo te diría, sin temor a equivocarme, que en la delegación de Puerto Rico, lo que ha sido los deportes acuáticos, lo que ha dado es una barría. Es una barría. Empezamos con el polo acuático, luego de eso los demás competidores se han hecho sentir. Eso también incluye, cuando hablo de deportes acuáticos, más allá de lo que es el comité de natación, estoy hablando también de lo de surfing. El surfing nos fue muy bien también en estos días, así que estamos muy contentos con el desempeño, ¿verdad?, que ha hecho la delegación boricua, representándonos en lo que ha sido estas competencias. Y tenemos que hablar, sin lugar a duda, de Cristín Romano. Cristín Romano ha sobresalido en todas las competencias que ha estado presente. En todas las competencias que ha dicho presente, ha sobresalido, ha ostentado medallas, nos ha representado y sobre todo ha dominado. Y esa parte del dominio de ella que ella ha presentado se nota porque ella ha venido estos años haciéndose sentir y está dejando su nombre como una élite en lo que es este deporte de la natación. Saludamos por ahí al amigo Muriel, que está por ahí. Muriel, ya mismo vamos a hablar del jueguito de béisbol de anoche de Puerto Rico, que no sé si lo viste, pero estuvo bien bueno, estuvo bien candente. Para que estamos dando un repasito, ¿verdad?, lo que son las otras delegaciones que también nos han representado muy bien. En el caso de surfing, tenemos que destacar también que se destacó Mari Carmen Rivera llevándose la medalla de oro. Ese mismo día también lo que fue el Nimsay García se llevó la medalla de plata. El equipo de Puerto Rico, a nivel de lo que es el surfing, de verdad que estos deportes acuáticos hemos lucido espectaculares en lo que es esa materia. Es importante destacar también, déjame buscarlo por aquí, que lo tengo por acá, el datito, porque hemos tenido también otros atletas destacados y entre ellos el boliche. Señoras y señores, en el boliche tuvimos dos atletas, dos grupos de tercios que se hicieron sentir y ganaron medalla en lo que fue esa competencia. Eso fue el día de antier. Les tengo los nombres por aquí. Ellos son el trío de Jorge Rodríguez, Edgar Burgos y Cristian Axcona. Ese grupo ganó la medalla de bronce. Entonces, ese mismo día gana la medalla de plata en bolos también David Márquez, Israel Hernández y Jim Pérez. O sea que se ha hecho sentir la delegación. En otras notas también importantes de lo que ha sido nuestra representación, tenemos que destacar que Clistan Lawrence, el voleibolista puertorriqueño, fue nombrado en el equipo ideal de los mejores voleibolistas de lo que fueron los centroamericanos. Así que este chamaco se hizo sentir, muy lamentablemente, ¿verdad?, que no hayamos podido llevarnos la medalla de oro. Nos llevamos la plata en lo que fue un gran partido ante el equipo de Colombia, pero son cosas que suceden en el béisbol. Así que felicitamos a Clistan Lawrence por el logro obtenido, ¿verdad?, que es muy importante. Y también dentro de las medallistas de oro en natación tenemos que destacar también la participación de Luciana Gutiérrez, que se llevó también el oro en los 800 metros freestyle. Así que, habiendo dicho eso, ya lo que tenemos pendiente, el equipo de baloncesto femenino de Puerto Rico ayer obtuvo una victoria ante el equipo de la República Dominicana. Saludamos por allá al amigo José Roldán. Vi que estos muchachos de CADE estaban allá en la Florida. Estuvimos, de hecho, resaltando la nota sobre eso. Así que felicidades a ellos por el gran trabajo que hacen con estos chamacos de la escuela CADE. Así que muchas gracias por eso. Ayer las muchachas vencieron a República Dominicana y avanzaron a lo que es la final. Así que vamos para el oro. El equipo de baloncesto femenino es potencia en esta región. Yo creo que no hay duda de eso. Y cada vez se demuestra más, cada vez que se tiene la oportunidad, cada vez que el equipo sale a la cancha, sin lugar a dudas hace un trabajo increíble, y eso se nota claramente. Entrando ya en lo que es el tema del titular, que es el tema del equipo de béisbol de Puerto Rico anoche. Un juego que comenzó cerca de las 9:30 de la noche debido a las inclemencias del tiempo. Sale a la loma por los boricuas un joven con unas capacidades increíbles
para lanzar, un joven que le estaba cayendo la recta muy bien el día de ayer y que por espacio de 3 o 4 entradas, me parece que fue 4 entradas, cerca de 4 entradas o 3 y varios tercios, Jorjan Lavoy le tiró a un equipo de pro de dominicanos que están distribuidos entre la Lidom y la Liga de Verano de la Lidom también. Y el oponente de él en la loma era César Valdés, que es un veteranísimo lanzador de la República Dominicana. Y en mi opinión, el trabajo no tan solo Jorjan Lavoy, sino todo el staff de picheo que el dirigente Juan Igor González utilizó, que dicho sea de paso, el dirigente Juan Igor González no escatimó en usar los recursos que tenía. Y habiendo dicho eso, tenemos que tener en cuenta que ellos, a pesar de todos los lanzadores que usaron, Leroy Cruz no lanzó, Héctor Hernández no lanzó, Luis Cintrón no la usó y Anthony Borrero no lanzó. Es decir, que tiene todavía 4 pitchers elite ready para hoy, si hay que sacarlos, porque no tuvieron la necesidad de usarlo, a pesar de que usaron a todo un gran staff de picheo que limitó la ofensiva del equipo de República Dominicana a 3 carreras, y sabemos que una de ellas entra obviamente por la regla del corredor, ya cuando entramos en las postrimerías del partido, luego que se excede de la séptima entrada. Recordemos que estos juegos obviamente se juegan a 7 entradas, así que entre los pitchers que recuerdo que salieron a lanzar, Jorjan Lavoy abrió el partido, luego fue relevado por Sidney Duprey. Óyeme, un relevo de Sidney Duprey, 5 estrellas. Si usted quiere ver el video del gran trabajo que Sidney Duprey hizo ayer con el uniforme de Puerto Rico, le invito a visitar la página de la Nota Deportiva, que estuvimos publicando el video de cómo este chamaco dispersó la amenaza de Puerto Rico en un momento en el cual estaban las bases llenas, y cuando él llega a la loma, lo que hay es un out nada más. Hizo un trabajo increíble en esa entrada con la base llena. Se fue con 2 ponches y un elevado. Y cuando pensábamos tal vez que Sidney regresaba para terminar las cosas donde las dejó, Juan Igor González trae otro nuevo lanzador, porque él está usando los lanzadores que tiene. Vimos lanzar a Benítez, vimos lanzar a Miguel Mejía ayer, vimos lanzar a Joshua Torres, vimos lanzar a Miguel Auzúa. En fin, o sea, yo creo que siempre se ha dicho, ¿verdad? Y se ha destacado de que una de las cualidades más grandes que tiene este equipo de Puerto Rico es el picheo. Yo creo que el dirigente Juan Igor González lo ha utilizado y lo está utilizando de muy buena manera. Saludamos por ahí a Francisco Ortega, que está conectado, a Héctor Crespo, a Miguel González, José Roldán y a José Muriel. Gracias por estar conectado, compártanos por ahí, que vamos a hablar un ratito. Estamos hablando un ratito de lo que fue anoche este juego con el equipo nacional. Importante que estos brazos, que muchos de ellos a veces, ¿verdad? Cuando pensamos que, y esto fue un comentario que hizo el Hall of Famer de la AA, Papito Rosas, una vez lo escuché, que él dice que los lanzadores que son abridores no siempre te pueden hacer un buen trabajo como relevista, porque su mindset no está preparado para llegar en situaciones difíciles. Óyeme, yo creo que lo que Sidney Duprey hizo ayer, siendo un abridor y llegar a toparse con una situación tan complicada como la que él llegó, es digno de admirar, y yo creo que Puerto Rico debe estar muy agradecido del trabajo que él hizo. En el caso de el momento donde Puerto Rico le empatan el juego, obviamente limitar a la Dominicana a una sola carrera en todo el juego era un poquito poco probable. Era muy ambicioso de nuestra parte pretenderlo, aunque el equipo de picheo, como bien indicamos, hizo un gran trabajo y se hizo sentir de una forma espectacular. No podemos dejar pasar por alto cómo el equipo abrió el partido, que yo creo que eso fue clave. Aprovechar ese momento en el cual tal vez César Valdés perdió un poquito la concentración con la entrada en comenzar un poquito más tarde el partido. Me disculpan un momentito. El juego abre con un triple de Edison Mora. Luego, Anthony García, que algunas personas pensaban que estaba acabado, que no le quedaba nada. Óyeme, Anthony García puso esa pelota por el jardín central sin problema alguno, como sus mejores tiempos. Y si está de tercer bate,
Si Anthony García está de tercer bate es porque el equipo sabe que están contando con un bateador experimentado, con un bateador con las capacidades, con las destrezas, con una amplia experiencia profesional. Así que ese cuadrangular de Anthony García fue el que mantuvo el juego, como uno dice, a favor de Puerto Rico por prácticamente todo el juego, ese 2-0 y ese triple de Edison Mora. Cuando vemos el line-up que el dirigente Juan Igor González presentó, pues fue un line-up muy similar a lo que habíamos proyectado tanto nosotros como muchos de los analistas del béisbol de Puerto Rico. Ese grupo de Edison Mora como uno, Rubí Castro como dos, es una dupla mortal, porque tanto Edison Mora como Rubén Castro son peloteros que ponen la bola en juego, que tienen contacto. También tienen la capacidad de batear de poder cuando les toca, cuando le tienen que hacer y cuando le cae la pelota. Pero son un dolor de cabeza también cuando están en base. Son gente que estando en base hacen el trabajo, corren muy bien en las bases. Y yo creo que esa dupla está muy buena. A eso súmale que dentro de ese line-up tú tienes a un Jan Hernández, tú tienes a un Anthony García, ahí hay poder, tienes a un Pocholo Rivera, que dicho sea de paso, Pocholo fue el héroe del partido de ayer, pero tenemos que destacar que antes de que Pocholo llegara no podemos olvidarnos de que en esa entrada sucedieron dos cosas que nos dieron la victoria. Una, obviamente sabemos que empezamos con la regla del dichoso corredor, la regla internacional, que a mí en lo personal no me gusta, creo que altera demasiado el juego, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de quiénes fueron esos tres bateadores que entraron a la caja de bateo en esa última entrada. Anthony García recibe un pelotazo y Anthony García sabemos que ellos iban a picharle finito porque ya se las había sacado en la misma primera entrada de 1 o 2 lanzamientos. Por ende, a la que Anthony García recibe ese pelotazo, ya las bases están congestionadas. Pero, ¿qué turno, señores, tuvo Kirby Camacho? Óyeme, Kirby Camacho, yo sé que nosotros estamos contentos con Pocholo porque lo que dio el hit y se lo merece, porque es un caballete de 5 pares. Pero ese turno de Kirby, en el cual él joció esa base por bola, un turno largo, un turno en el cual se mantuvo un 3-2 por mucho rato, fue clave, número 1, para el mindset del lanzador, número 2, para bombear aún más lo que es el equipo de Puerto Rico y sobre todo que nos trajo la cajera del empate. Antes de que Pocholo llegara ya el juego estaba empatado. Pocholo es un bateador que tiene poder, que tiene clutch, es un tipo que no le tiene miedo a la gloria y obviamente él se dio en ese escenario en el cual ese turno llega a las manos de él. Y como él dice en la entrevista por juego, esto aquí es mío. Esto aquí yo voy a dar ese palo y así mismo lo hizo. Óyeme, qué lujo tú tienes, volviendo a lo que es la rotación, qué lujo tú tienes de tú tener un line-up que tienes a Edison Mora, MVP de este torneo y campeón bate. Que tienes a Rubí Castro, que ha sido 2 veces MVP de béisbol AA y ha sido 2 veces MVP, 2 veces campeón bate de la AA y 2 veces campeón bate de la Pro. 4 veces campeón en Canadá con el equipo de Quebec. Qué lujo tener a Anthony García, múltiples veces MVP, especialmente en la Pro. Qué lujo tú tienes de tener a un Pocholo Rivera, que de los talentos jóvenes que tiene Puerto Rico, ese tipo tiene un poder increíble y con mis ojos lo vi personalmente en el parque el sábado pasado, no, el anterior, en Junco, batear un inmenso cuadrangular. O sea, que eso es un lujo tú tenerlo ahí. Jan Hernández es un tipo que su físico impone respeto, un tipo que tiene la capacidad de coger, es un gran defensor y sobre todo tenerlo como cuarto, quinto bate, wow, qué lujo te das con eso. A eso súmale que tiene otros jugadores de experiencia profesional en el line-up como un Yadiel Rivera, que eso es un lujazo también tenerlo allí. Cuando nos vamos a lo que es la primera base a nivel internacional, Kevin Luciano siempre ha sido uno de los mejores atletas que se ha destacado con este equipo de Puerto Rico, así que lo vimos también que lo tienen como cuarto paro de esa alineación.
Óyeme, y el nombre que no podemos dejarla hablar, porque hay cosas que tal vez no las vemos tanto, pero son importantes, son igualmente importantes. Kevin Santa. Nosotros tenemos que hablar de Kevin Santa, porque Kevin Santa es un jugador con unas capacidades increíbles. ¿Qué capacidades tiene Kevin Santa? Kevin Santa tiene unas capacidades de contacto superdotadas. A eso súmale sus capacidades defensivas, que ayer se hicieron sentir. Kevin Santa tuvo una segunda base ayer elite, haciendo atrapadas espectaculares, haciendo el trabajo por el cual se le envió. Así que es muy importante ese trabajo de los jugadores, que tal vez muchos no tienen en el panorama que van a hacer, pero están. Kevin Santa es uno de ellos. Así que yo creo que en esa posición en la cual Kevin Santa está, en ese line-up de la parte de abajo, tú tener a un Kevin Santa ahí es un lujo también, porque es un tipo que tiene la capacidad de poner la bola en juego. Y dicho sea de paso, ayer él puso la bola, también conectó de imparable. O sea, que es un jugador completo. Yo veo este equipo de Puerto Rico como un equipo muy balanceado. Cuando vemos el grupo que nos toca, que es el grupo más difícil de lo que son los centroamericanos. ¿Por qué es el grupo más difícil? Porque tú tienes a Dominicana, que ya gracias a Dios salimos de ellos, pero tú tienes a Cuba también, que Cuba, el equipo nacional de Cuba es un equipo muy completo, es un equipo que muchos de sus jugadores tienen un bagaje internacional increíble, que han participado algunos de ellos en el Clásico Mundial de Béisbol, que Cuba tiene una cultura de béisbol fina, una cultura de béisbol dura, difícil, y que a este nivel centroamericano Cuba es potencia, Cuba es elite. Así que yo creo que ese reto que nos queda todavía con Cuba es un reto grande, que el equipo de Puerto Rico tiene que emplearse para poder enfrentarlo. Y el otro equipo que está en nuestro grupo es el equipo de Curazao, que mucha gente lo subestima, pero Curazao juega béisbol, y juega béisbol muy bien. Y número dos, muchos de los jugadores de Curazao son jugadores que representan al equipo de Holanda o Países Bajos en los clásicos mundiales de béisbol y en Olimpiadas, porque sabemos que la relación territorial que tiene Curazao con los Países Bajos o Holanda, como le queramos decir. Así que sin duda alguna este equipo de Curazao también es un reto grande. Así que Puerto Rico tiene las manos llenas en este grupo, y así que esa victoria que obtuvieron ayer ante el equipo de República Dominicana la hace aún más grande. La hace aún más grande porque entonces ya eliminamos uno, o pasamos, nos llevamos una victoria, no debo decir eliminado, sino nos llevamos una victoria contra uno de los rivales más complicados y uno de los favoritos para ganar el torneo por su condición de ser sede. Así que vamos a ver cómo se va a jugar hoy y mañana. Hay que ver cómo el equipo de Puerto Rico sale de estos dos partidos. Yo creo que Puerto Rico debe estar en el medallero. Yo le voy a los míos. Yo creo que este grupo que Puerto Rico está llevando, como bien dijo Juan Igor González, el picheo de Puerto Rico, no hay por dónde mirarlo y encontrarle algo malo. ¿Sabes? Un picheo fino, un picheo. Tú te llevaste ahí los caballos. Y no es eso, es que te llevaste esos caballos, que están merecidos todos ellos estar ahí, y todavía se te quedan caballos que no pudieron ir porque no caben, porque tienes que llevarte solamente 12, ¿verdad? Pero nadie tiene duda de que había gente que todavía, si se pudieran llevar 15, los teníamos también, ¿verdad? Porque, por ejemplo, y voy a hablar, porque también he escuchado gente diciendo, ¿no?, que Puerto Rico se llevó muchos zurdos. Caballo, pero si es que los zurdos que están activos, que están jugando, pues son los caballos. Esa gente, ok, dime de los zurdos que nos llevamos, ¿a cuál zurdo tú hubieras cortado? ¿A quién? Porque es que todos esos zurdos que se llevaron son caballetes. Dicho sea de paso, ayer en la transmisión se escuchó, y escuché también al narrador decir de que Igor González había usado una pila de zurdos en el partido. Pues papi, eso es lo que hay, tú tienes que bregar con esa. ¿Sabes? ¿Qué lujo tú tienes de tú sacar un Jordan Lavoie y que te venga a relevar un Sidney Duprey? Y que después en ese juego te venga a relevar también Benítez. Zurdo. ¿Sabes? El equipo, los zurdos están duros, los zurdos de PR están duros, y todavía te queda ahí un Luis Cintrón, todavía te queda ahí un Héctor Hernández, y todavía te queda ahí un Leroy Cruz que no han tirado. O sea, que si tú te crees que con lo que tú viste ayer viste lo suficientemente zurdo, deja que te zumben esos tres, para el que no los conoce.
para el que no los conoce, porque nosotros que seguimos el béisbol sabemos que este equipo está demasiado duro en lo que es el picheo. En la parte del bateo está balanceado en cuestión de que tenemos jugadores que tienen la capacidad de correr, tienen la capacidad de tocar, tienen la capacidad de poner la bola en juego, y lo más importante, hay bateadores que tienen poder también, que si tú le dejas la bola mal parquear, te van a hacer sufrir. Así que por eso es que me gusta mucho este equipo de Puerto Rico, y también me gusta el hecho de que muchos de ellos vienen de estar activos recientemente, o sea, que no en su mayoría no son jugadores que han estado guardados, ¿saben? Jugadores que muchos estuvieron en el Carnaval de Campeones, en las semifinales, son brazos que están calientes, son bates que han visto picheos, son bates que están esperando hacerse sentir. Y lo interesante de esto es que, como uno escucha a la gente hablar, nos da a entenderle que muchos de los otros equipos tal vez no hicieron el scouting adecuado. Y eso es un problema, porque si tú no haces el scouting con un Jan Hernández, con un Pocholo, con un Kevin Santa, con un Alexis Torres, con este tipo de jugadores, Yadiel Rivera, Edison Mora, si tú no haces el scouting con esa gente te va a dar tabla, esa gente te va a poner la bola en juego, y esa gente te va a anotar, ¿sabes? Una advertencia amistosa. Y yo creo que estos 3 partidos, dependiendo cómo Puerto Rico le juegue a Curazao y a Cuba, pues ya vimos cómo jugaron contra Dominicana, que en mi opinión la nota A más yo se la doy al picheo, porque el equipo de Dominicana tiene una gran ofensiva, pero el bateo en esas primeras entradas, esa primera entrada en particular fue clave para marcar el ritmo, para que Puerto Rico marcara el territorio. Así que yo creo que picar adelante en los demás partidos va a ser vital, va a ser clave, y yo creo que Puerto Rico va a tener las oportunidades necesarias para poder luchar por esa medalla de oro. A mí me llenó de mucha satisfacción ver ayer a Pocholo, su primero centroamericano, hacerse sentir, y de la manera que se hizo sentir. Que me gustó la respuesta que Kirby Camacho le da a una periodista que le pregunta que si le sorprendió el palo que dio Pocholo, y él dice no, porque nosotros lo conocemos y sabemos lo que es capaz de hacer. Obvio, o sea, esos bates que Puerto Rico se llevó son bates confiables, en su gran inmensa mayoría. Son bates que están ahí por una razón, y a eso súmale de que se usó ayer como emergente a Yadiel Sánchez, profesional, y viene de ganar también el novato del año en el béisbol AA. No se usó a Alexis Torres, que también estaba ahí, batea, fildea, o sea, el equipo la tiene. O sea, el equipo solamente trajo de emergente a Kirby Camacho, obviamente cuando hacen el cambio por Bebo Peña para traer un bateador emergente, que en ese caso fue Yadiel Sánchez. Ellos hacen un movimiento en el cual Kirby Camacho eventualmente termina jugando la receptoría, y ellos bajaron a Ruby Castro, me parece, a la inicial, para que Yadiel Sánchez jugara el jardín derecho, que fue como lo vi en la última entrada. Y entonces el turno que le llega a Kirby Camacho previo a Pocholo Rivera era el turno que le tocaba a Kevin Luciano. Pasa que los narradores no explicaron cómo fueron esos movimientos defensivos de Puerto Rico en esa última entrada. Y eso estaban muy perdidos, porque inclusive cuando le dieron el turno a Kirby Camacho, ellos hablaron todo el tiempo de que estaba bateando Kevin Luciano, pero el que sabemos que era Kirby Camacho el que estaba en ese cajón de bateo, y que fue el que se joció la base por bola. Así que sin más preámbulos, muchachos, yo lo que les tengo que decir es que sigamos apoyando no tan solo al equipo de béisbol de Puerto Rico, apoyemos a la delegación completa de grandes representantes que tenemos en el béisbol no, perdóname, en los centroamericanos representándonos. Yo creo que tenemos que hacer una introspección sobre estas disciplinas que nos han traído muchas medallas, cuánto nosotros le estamos dando foro, ¿verdad? Yo creo que esa parte, yo que tengo mi plataforma pequeña, pero la tengo, me he hecho eco de estos atletas que quizás no han tenido la exposición mayor, ¿verdad? De mostrar su talento, y nos enteramos muchos de nosotros, y me incluyo, porque lo vimos ahora
participando en los Juegos Centroamericanos. Pero tenemos grandes atletas, como bien lo indicamos anteriormente. El equipo de softball de Puerto Rico, sabemos que es elite. El equipo de baloncesto, a pesar de ser bajo las reglas nuevas que ahora son sub-20, hemos lucido bien tanto en masculino como femenino. También el equipo de béisbol tenemos muchas grandes expectativas. En nuestros equipos de natación, muchos de ellos ganaron medallas. En los equipos de polo acuático, ambos ganaron medallas. Boliche, hemos lucido bien, nos hemos tenido medallas, nos traímos medallas en escopeta, nos traímos medallas en surf, arrasamos también con lo que ha sido el surf. Así que yo creo que como bien lo indicamos, o sea, está luciendo muy bien la delegación. Obviamente nosotros, cuando vemos el medallero, vemos a México que tiene 200 y pico medallas, tenemos que tener en cuenta que nosotros no llevamos la cantidad de atletas que ellos llevan. Y dos, que tampoco desarrollamos todas las ramas como ellos las desarrollan. Así que yo creo que vamos a estar más pendientes, vamos a ver qué va a suceder. Felicitaciones a todos los que han ganado. Como bien dijimos, la dupla Nava González ayer nuevamente corona lo que fue la disciplina del voleibol de playa. Así que este grupo de estas dos señoras han hecho un trabajo increíble representando a Puerto Rico con esa camiseta. También que Cristín, en lo que ha sido la natación, ha sido todo una atleta demasiado de sólida, ¿sabes? Porque no sobresaliente, ha sido demasiado sólida, porque es que está demasiado sólida lo que ha demostrado, lo que ha hecho. Sin lugar a dudas la ha colocado en una posición demasiado de predios. Inclusive vamos más allá, ella uno de los récords centroamericanos que ella rompió en estos Juegos Centroamericanos era de ella misma, ¿sabes? Que el trabajo ha estado, el trabajo lo ha hecho, y sin lugar a dudas tenemos que reconocerlo, tenemos que estar ahí. Voy a ver si hago las gestiones para ver si la puedo tener en uno de los programas del recap de jueves en la noche. Así que nada, mi gente, yo voy a dar por terminado el en vivo. Nosotros estaremos pendientes. Voy a sacar un video hoy. El recap número 54 va a estar dedicado a lo que es el regreso. Se lo vamos a dedicar al boxeo. Lo que es el regreso de Henry Moncho Lebrón a los cuadriláteros, ¿verdad? Ayer estuvimos presentes gracias a tanto Capu, a Gold Star Nation, a Atlantic Boxing, a Moncho y a Capu por invitarnos a lo que fue